Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más. Soy James y están sintonizando un podcast saludable, su espacio favorito para descubrir cómo vivir una vida más plena y, por supuesto, más saludable. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy tenemos un episodio que, créanme, va a cambiar la forma en que ven su próxima visita al supermercado. Vamos a sumergirnos en un mundo que a veces parece una jungla indescifrable, el de las etiquetas nutricionales. Sé que para muchos puede sonar intimidante, incluso aburrido, pero les prometo que al final de este episodio se sentirán como verdaderos detectives de la nutrición, capaces de tomar decisiones mucho más informadas sobre lo que realmente están comiendo. Me he inspirado muchísimo en un libro fascinante llamado Level Savvy de un autor que se hace llamar James Salud, y quiero compartir con ustedes las claves que he extraído y cómo yo personalmente aplico estos conocimientos para cuidar mi salud, y para que se hagan una idea de lo que les espera. Hoy vamos a desglosar por qué el tamaño de la porción es el punto de partida crucial y cómo los fabricantes a veces juegan con esto para que los números parezcan más amigables de lo que realmente son. Yo mismo he caído en esa trampa más de una vez, y entenderlo fue un verdadero ajá en mi camino. No solo eso, también exploraremos a fondo el mundo de las calorías, pero yendo más allá del simple número, para entender qué tipo de energía nos están dando y cómo distinguir las calorías que nos nutren de las que solo nos llenan. Es que, seamos honestos, no todas las calorías nacen iguales, ¿verdad? Y, por si fuera poco, hacia el final del episodio, tengo algo realmente especial que quiero compartir con ustedes sobre la lista de ingredientes, ese lugar donde la verdad, casi siempre, sale a la luz, y cómo podemos usarla para desenmascarar promesas engañosas y elegir alimentos que verdaderamente nos beneficien. Para mí, esta es la joya de la corona, la herramienta más poderosa que tenemos como consumidores. Así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque vale la pena. Aprender a leer esa lista me ha abierto los ojos de una manera increíble. ¿Listos para empezar este viaje juntos? Perfecto, porque yo sí. Vamos a ello. Bien, para empezar, quiero que se imaginen esta escena. Están en el supermercado, frente a un estante lleno de opciones, quizás dos cajas de cereales que parecen muy similares. Las letras grandes y coloridas en el empaque gritan saludable, natural, bajo en grasa, pero hay una vocecita en su interior que les dice que quizás algo no cuadra del todo. ¿Les suena? A mí me ha pasado incontables veces. Es como estar perdido en una jungla, la jungla de las etiquetas nutricionales. Un territorio que puede ser confuso, a veces incluso engañoso, pero que es increíblemente importante aprender a navegar si queremos tomar el control de nuestra alimentación y, por ende, de nuestra salud. Vivimos en una época de una abundancia de alimentos como nunca antes, pero también en una época donde las enfermedades relacionadas con la dieta, como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, están en niveles alarmantes. Nuestros supermercados están repletos de productos procesados y ultraprocesados, envueltos en empaques diseñados por genios del marketing cuyo objetivo principal, seamos sinceros, es vender. La salud del consumidor, aunque a veces se mencione, no siempre es la prioridad número uno. Y es aquí donde entra en juego esa pequeña tabla, a menudo relegada a un lado o a la parte trasera del paquete, llena de números, porcentajes y una lista de ingredientes que a veces parece escrita en otro idioma. Puede parecer intimidante, lo sé. Pero quiero decirles un secreto que he aprendido y que el libro Level Savvy refuerza: esa etiqueta es nuestro mapa del tesoro. Es la herramienta más poderosa que tenemos como consumidores para mirar más allá de las brillantes promesas del frente del paquete y entender realmente lo que estamos a punto de poner en nuestro cuerpo. Sin embargo, leer la etiqueta no es tan simple como echar un vistazo rápido a las calorías. La industria alimentaria, con el tiempo, ha desarrollado formas muy sutiles de presentar la información de manera que pueda llevarnos a conclusiones erróneas. Tamaños de porción que son irrealmente pequeños, afirmaciones de salud ambiguas, azúcares con nombres disfrazados, grasas que se esconden bajo la etiqueta de 0 gramos, son solo algunas de las trampas en las que podemos caer si no estamos atentos. A mí me ha pasado, he comprado productos pensando que eran una cosa y luego, al analizar la etiqueta con más calma en casa, me he dado cuenta de que no eran tan saludables como parecían. Pero, no se desanimen. El propósito de este episodio, y el mío al compartir esto, no es convertirnos en nutricionistas obsesivos ni hacer que ir de compras sea una tarea tediosa y llena de ansiedad. Todo lo contrario. Mi objetivo es empoderarlos. Quiero darles las claves, las herramientas y la confianza para descifrar esas etiquetas de forma rápida y eficaz. Quiero que pasemos de la confusión a la claridad, de la duda a la decisión informada. Vamos a desglosar juntos, paso a paso, cada sección importante de la etiqueta nutricional. Les mostraré qué significa cada número, dónde suelen esconderse las trampas más comunes y cómo interpretar la información en el contexto de una alimentación equilibrada. Aprenderemos a diferenciar los tipos de grasas, a identificar los azúcares añadidos que pueden sabotear nuestra salud, a entender por qué la lista de ingredientes es quizás la parte más crucial de todas y a mirar con un sano escepticismo las llamativas afirmaciones del marketing. Imaginen caminar por el supermercado sintiéndose seguros de sus elecciones.
Imaginen poder comparar dos productos rápidamente y saber cuál se alinea mejor con sus objetivos de salud. Imaginen sentir que tienen el control, que no se dejan llevar por el último eslogan de moda, sino por un conocimiento real de lo que contienen sus alimentos. Esa es la promesa que quiero que exploremos hoy, así que prepárense. Vamos a embarcarnos juntos en este viaje de descubrimiento. Olvídense de la jungla confusa. Al final de este episodio, espero que naveguen por las etiquetas nutricionales como exploradores experimentados, armados con el conocimiento necesario para tomar decisiones más saludables para ustedes y sus familias. ¿Listos para empezar a leer como unos profesionales? Adelante, si hay un punto de partida fundamental, casi la piedra angular sobre la que se construye toda la comprensión de una etiqueta nutricional, es el tamaño de la porción o serving size. Parece algo simple, ¿verdad? Es la cantidad de alimento a la que se refieren todos los demás datos nutricionales de la etiqueta. Pero aquí mismo, en el primer escalón, nos encontramos con una de las trampas más comunes y significativas, una que a mí me costó un tiempo entender en toda su magnitud. Entonces, ¿qué es exactamente el tamaño de la porción indicado en la etiqueta? Es importante aclarar que no es necesariamente la cantidad que tú deberías comer, ni siquiera la cantidad que la mayoría de la gente realmente come de una sentada. Es una cantidad estandarizada, definida por las agencias reguladoras, como la FDA en Estados Unidos o normativas equivalentes en otros países, supuestamente para facilitar la comparación entre productos similares. Se basa, en teoría, en cantidades de referencia que la gente consume habitualmente, pero, como veremos, la realidad del marketing a menudo distorsiona esto. Yo creo que la intención original era buena, pero la aplicación a veces deja mucho que desear. Cuando miras la etiqueta, lo primero que debes localizar, usualmente en la parte superior, es esta línea, tamaño de la porción. Puede estar expresado en medidas caseras comunes, como 1 taza, 3 galletas, medio botella, y también en unidades métricas, gramos g o mililitros ml. Justo debajo o al lado, encontrarás otro dato crucial, porciones por envase o servings per container. Estos dos datos van siempre de la mano, y es un error garrafal mirar solo el primero. Aquí es donde reside la gran trampa, el engaño potencial. Muchos fabricantes utilizan tamaños de porción deliberadamente pequeños para que los números de calorías, grasas y azúcares en la etiqueta parezcan más bajos y, por lo tanto, más atractivos para el consumidor desprevenido. Es una jugada de marketing muy astuta, tengo que admitirlo. Piensen en una bolsa de patatas fritas de tamaño mediano. Uno la mira y piensa, perfecto para un snack individual. Pero al revisar la etiqueta, descubrimos que el tamaño de la porción es, digamos, 15 patatas fritas, que son unos 28 gramos, y que el envase contiene 3 porciones. Si nos comemos toda la bolsa, y seamos honestos, quien cuenta 15 patatas fritas y guarda el resto, no estamos consumiendo las 150 calorías y los 8 gramos de grasa que quizás vimos prominentemente. Estamos consumiendo el triple. Es decir, 450 calorías y 24 gramos de grasa. La diferencia es abismal. Y esto no es un ejemplo exagerado, lo veo constantemente. Otro ejemplo clásico son las bebidas embotelladas. Una botella de refresco o té helado de unos 500 o 600 mililitros a menudo indica que contiene 2 o incluso 2.5 porciones. ¿Quién se bebe media botella de refresco y guarda el resto para después con la intención de seguir la guía de la etiqueta? Muy pocas personas, diría yo. Sin embargo, la etiqueta muestra la información nutricional para esa media botella, o incluso menos, haciendo que el contenido de azúcar parezca mucho menor de lo que realmente ingerimos si nos bebemos la botella entera. Recuerdo una vez comprar un zumo saludable que en el frontal ponía algo así como solo 90 calorías, pero luego vi que esas 90 calorías eran por una porción de 200 mililitros y la botella era de 1 litro. 5 veces más. Lo mismo ocurre con las galletas. ¿Quién se come solo 2 galletas Oreo cuando la porción indicada dice eso? O los cereales de desayuno, donde las porciones suelen ser de 30 o 40 gramos, que es mucho menos de lo que la mayoría de la gente vierte en su tazón por la mañana. Las sopas enlatadas, las comidas preparadas, e incluso alimentos que percibimos como saludables, como el yogur o las barritas de granola, a menudo caen en esta misma táctica. Una barrita de granola que parece una unidad, a veces está etiquetada como 2 porciones. Es increíble. ¿Y por qué lo hacen? ¿Cuál es el juego detrás de estos números? La razón es simple, psicología del consumidor y marketing. Números más bajos en calorías, grasas y azúcares hacen que el producto parezca más saludable o menos culpable a primera vista. Si la etiqueta mostrara la información nutricional para el paquete entero de esas patatas fritas, 450 calorías, 24 gramos de grasa, muchos consumidores dudarían en comprarlo o se sentirían más culpables al hacerlo. Al dividirlo en porciones más pequeñas, la información parece menos alarmante, más manejable, aunque la realidad de nuestro consumo sea otra. Entonces, ¿cómo podemos navegar esta trampa?
La clave para no caer en ella es desarrollar el hábito de hacer dos cosas siempre que miremos una etiqueta antes de fijarnos en cualquier otro número. Primero, identifiquen el tamaño de la porción, miren cuál es la cantidad específica a la que se refieren todos los demás números de la etiqueta. Segundo, comprueben las porciones por envase, fíjense cuántas de esas porciones contiene el paquete completo. Tercero, y esto requiere honestidad con uno mismo, pregúntense, ¿cuánto de este producto voy a comer realmente en una sola ocasión? ¿Una porción tal como la define la etiqueta? 2. ¿El paquete entero? Seamos realistas. Y cuarto, el paso crucial, hagan la multiplicación. Si van a consumir más de una porción de las que indica la etiqueta, multipliquen todos los valores nutricionales, calorías, grasas, azúcares, sodio, etc., por el número de porciones que planean comer. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginen una caja de macarrones con queso, de esas que vienen listas para preparar. La etiqueta dice, tamaño de la porción, una taza preparada, lo que equivale a unos 70 gramos de la mezcla seca. Porciones por envase, 2.5. Calorías por porción, 250. Grasa total por porción, 3 gramos. Sodio por porción, 500 miligramos. Si preparamos y nos comemos la caja entera, algo que podría ser bastante común para una persona con mucha hambre, o para compartir entre dos personas de forma desigual, o incluso para una sola persona si no se fija bien, no estamos consumiendo 250 calorías. Estaríamos consumiendo calorías 250 multiplicadas por 2.5, lo que nos da 625 calorías. Grasa total, 3 gramos multiplicados por 2.5, igual a 7.5 gramos. Sodio, 500 miligramos multiplicados por 2.5, nos da 1250 miligramos. Eso es más de la mitad de la recomendación diaria de sodio para muchas personas en una sola comida. Como ven, la diferencia entre mirar solo la información por porción y calcular lo que realmente consumimos puede ser enorme. El impacto real de ignorar el tamaño de la porción y las porciones por envase puede llevar a un consumo inconsciente de cantidades mucho mayores de calorías, grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio de lo que pensamos. A lo largo del tiempo, esto puede contribuir significativamente al aumento de peso y a problemas de salud asociados, sin que ni siquiera nos demos cuenta de dónde vienen esos excesos. Así que, la conclusión de este primer punto es clara, el tamaño de la porción no es una recomendación de cuánto debemos comer, es una referencia para los números de la etiqueta. Antes de siquiera mirar las calorías o cualquier otro nutriente, asegúrense de entender a qué cantidad de alimentos se refieren esos números. Presten muchísima atención a las porciones por envase y sean realistas sobre cuánto van a consumir. Hacer este simple chequeo y la multiplicación necesaria es el primer paso, y uno de los más cruciales, para convertirnos en lectores de etiquetas inteligentes y evitar una de las trampas más fundamentales del etiquetado nutricional. Para mí, dominar esto fue como obtener la primera llave para descifrar el código. Y esto nos prepara para entender todo lo demás que sigue. Una vez que hemos dominado el crucial concepto del tamaño de la porción y cómo se relaciona con la cantidad que realmente comemos, el siguiente número que suele captar nuestra atención en la etiqueta nutricional es el de las calorías. Es, quizás, el término nutricional más conocido y, a menudo, el único en el que muchas personas se fijan al intentar tomar decisiones saludables o controlar su peso. Pero, ¿qué nos dicen realmente las calorías? ¿Y es suficiente fijarse solo en ellas? Yo creo que la respuesta es un rotundo no, y vamos a sumergirnos en el mundo de la energía alimentaria para entender por qué. Primero, ¿qué son exactamente las calorías? En términos simples, una caloría es una unidad de energía. Técnicamente, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius. Cuando hablamos de calorías en los alimentos, que en realidad son kilocalorías o cal, nos referimos a la cantidad de energía que ese alimento proporciona a nuestro cuerpo cuando lo digerimos y lo metabolizamos. Nuestro cuerpo necesita esta energía para absolutamente todo, desde funciones vitales básicas como respirar, mantener el corazón latiendo y regular la temperatura corporal, hasta actividades más evidentes como caminar, pensar, trabajar e incluso hacer ejercicio. Obtenemos esta energía de los macronutrientes presentes en los alimentos, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. El alcohol también aporta calorías, aunque no se considera un nutriente esencial. Es útil saber, como referencia general, que los carbohidratos aportan aproximadamente 4 calorías por gramo. Las proteínas también aportan aproximadamente 4 calorías por gramo, y las grasas aportan aproximadamente 9 calorías por gramo, lo que las convierte en la fuente de energía más concentrada. El alcohol, por su parte, aporta unas 7 calorías por gramo. Ahora, es vital, y no me cansaré de repetirlo, recordar lo que aprendimos en el capítulo anterior, las calorías que vemos en la etiqueta nutricional corresponden siempre a una sola porción del tamaño indicado. Si el paquete contiene múltiples porciones y planeamos consumir más de una, necesitamos multiplicar las calorías por el número de porciones que vamos a ingerir. Volvamos al ejemplo de esa bolsa de patatas fritas que tenía 3 porciones de 150 calorías cada una. Esas 150 calorías pueden no parecer muchas si las miramos aisladamente.
Oh, solo 150 calorías, no está tan mal, podríamos pensar. Pero si nos comemos la bolsa entera, como suele suceder, son 450 calorías. Comparar 150 con 450 cambia drásticamente la percepción del impacto de ese snack en nuestra ingesta energética diaria. Nunca ignoren el multiplicador de porciones cuando miren las calorías. Aquí nos encontramos con otra trampa de marketing muy extendida, la de los productos bajos en calorías, light o reducidos en calorías. Muchos productos se anuncian con orgullo usando estos términos y pueden sonar automáticamente como una opción más saludable, especialmente si estamos intentando perder peso o mantenerlo. Sin embargo, y esto es crucial, bajo en calorías no es sinónimo de saludable. Cuando los fabricantes reducen las calorías de un producto, a menudo lo hacen disminuyendo la cantidad de grasa o de azúcar. Pero para que el producto siga siendo apetecible, ya que la grasa y el azúcar aportan mucho sabor y textura, frecuentemente tienen que compensar añadiendo otras cosas. ¿Y qué suelen añadir? Pues, a menudo, más sodio para potenciar el sabor, o más azúcares artificiales o edulcorantes para mantener el dulzor sin añadir calorías de azúcar, cuyos efectos a largo plazo, por cierto, aún son objeto de debate científico y preocupación para muchas personas, incluyéndome. También pueden añadir más aditivos y espesantes para mejorar la textura que se perdió al quitar la grasa, cosas como gomas, almidones modificados, etc. Y a veces, el proceso de reducción de calorías también implica que se eliminan nutrientes esenciales como la fibra, vitaminas o minerales que estaban presentes en la versión original. Consideren esto, una porción de galletas bajas en calorías puede tener unas 100 calorías, mientras que una manzana mediana tiene aproximadamente las mismas calorías. Sin embargo, la manzana nos aporta fibra, vitaminas, minerales y fitonutrientes y nos dejará sintiéndonos más saciados. Las galletas bajas en calorías, por otro lado, podrían estar hechas con harina refinada, edulcorantes artificiales y muy poco valor nutricional adicional. Si solo miramos el número de calorías, podríamos pensar que son equivalentes, pero ¿cuál es la opción verdaderamente más saludable y nutritiva? Yo creo que la respuesta es obvia. Esto nos lleva a un concepto importantísimo en nutrición, la diferencia entre calorías vacías y densidad nutricional. Las calorías vacías son aquellas que provienen de alimentos que aportan mucha energía, generalmente por azúcares añadidos o grasas sólidas no saludables, pero muy pocos o ningún nutriente esencial como vitaminas, minerales, fibra o proteína. Piensen en refrescos azucarados, caramelos, bollería industrial, alcohol y muchos snacks ultraprocesados. Nos dan un subidón de energía rápido, sí, pero no nutren nuestro cuerpo de verdad. Son como un combustible de mala calidad para nuestro motor. La densidad nutricional, por otro lado, se refiere a la cantidad de nutrientes beneficiosos, vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, proteínas, grasas saludables, que contiene un alimento en relación con su contenido calórico. Los alimentos nutricionalmente densos nos dan más por nuestro dinero calórico. Son alimentos que trabajan duro para nosotros. Ejemplos claros son las verduras de hoja verde, las frutas, las legumbres, los frutos secos, las semillas, los huevos, el pescado y las carnes magras. Un puñado de almendras, por ejemplo, puede tener más calorías que un caramelo. Pero las almendras están repletas de grasas saludables, fibra, proteína, vitamina E y magnesio, nutrientes que nuestro cuerpo necesita. El caramelo, en su mayoría, es azúcar, es decir, calorías vacías. Si nos fijamos solo en el número de calorías, podríamos sentirnos tentados a elegir el caramelo si tiene menos. Pero si consideramos la nutrición general, las almendras son una opción infinitamente superior. Es una diferencia de calidad, no solo de cantidad. Entonces, ¿cómo podemos usar la información de calorías de la etiqueta de forma sabia, sin caer en la obsesión ni en las trampas? Las calorías son una pieza importante del rompecabezas nutricional, pero no son la única pieza. Aquí les doy algunos consejos que a mí me han servido. Primero, contextualicen siempre con la porción, asegúrense de ajustar las calorías según la cantidad que realmente van a comer. Este es el paso cero. Segundo, consideren sus necesidades individuales. ¿Cuántas calorías necesitan aproximadamente al día? Esto varía enormemente según la edad, el sexo, el peso, la altura, el nivel de actividad física y los objetivos de salud que tengan. La etiqueta nutricional suele mencionar una dieta de referencia de 2000 calorías, pero esto es solo una guía muy general, no una regla universal. Un alimento con 500 calorías por porción puede ser apropiado para una comida principal si son muy activos, pero podría ser excesivo para un pequeño snack entre horas si llevan una vida más sedentaria. Es importante tener una idea, aunque sea aproximada, de nuestras propias necesidades. Tercero, y esto es clave, miren la fuente de esas calorías. Pregúntense, ¿de dónde vienen estas calorías? ¿Provienen principalmente de azúcares añadidos y grasas poco saludables, es decir, son calorías vacías? ¿O provienen de una combinación equilibrada de carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables, junto con fibra y micronutrientes, es decir, de alimentos con alta densidad nutricional?
La lista de ingredientes, que veremos más adelante en detalle, nos dará pistas muy importantes sobre esto. Y cuarto, no se obsesionen, no necesitan contar cada caloría que consumen a menos que tengan una razón médica específica para hacerlo o estén siguiendo un plan muy estricto bajo la supervisión de un profesional de la salud. Usen las calorías como una guía para comparar productos similares y para tener una idea general del aporte energético, pero no dejen que sea el único factor decisivo en sus elecciones. La calidad de esas calorías importa, y mucho. Así que, la conclusión sobre las calorías es esta: son una medida de la energía que nos proporcionan los alimentos. Y es crucial entender que la cifra en la etiqueta se basa en una porción específica que puede ser engañosamente pequeña. Si bien controlar la ingesta calórica es importante para el manejo del peso para muchas personas, fijarse exclusivamente en las calorías es una trampa que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Un producto bajo en calorías no es automáticamente saludable, y es fundamental considerar la calidad nutricional general, la densidad de nutrientes versus las calorías vacías. Usen la información de calorías como una herramienta informativa dentro del panorama completo de la etiqueta, no como el único juez de si un alimento es bueno para ustedes. Para mí, entender esto fue como pasar de ver solo una pieza del puzzle a empezar a ver la imagen completa. Después de las calorías, la sección de grasas, o total fat, en la etiqueta nutricional suele ser la siguiente parada para muchos consumidores. Y aquí entramos en un terreno que ha estado lleno de mitos y confusiones durante décadas. Durante mucho tiempo, la grasa fue demonizada como el principal enemigo de la salud y de la pérdida de peso, lo que llevó a una explosión de productos bajos en grasa y sin grasa en los supermercados. Sin embargo, la ciencia de la nutrición ha evolucionado muchísimo y ahora sabemos que la historia es mucho más compleja. No todas las grasas son iguales, algunas son esenciales para nuestra salud, mientras que otras pueden ser perjudiciales si se consumen en exceso. Y sí, amigos míos, también hay trampas en cómo se presenta esta información en la etiqueta. El primer número que veremos en esta sección es la grasa total, expresada en gramos por porción. Esto representa la suma de todos los tipos de grasa presentes en esa porción de alimento. Pero detenerse aquí sería un error garrafal, porque lo realmente importante no es tanto la cantidad total de grasa, sino el tipo de grasa que la compone. Debajo de la grasa total, la etiqueta debe desglosar, como mínimo, 2 tipos específicos de grasa, y a veces más. Estos son los que realmente necesitamos entender. Primero, las grasas saturadas, o saturated fat. ¿Qué son? Son grasas que típicamente son sólidas a temperatura ambiente. Se encuentran principalmente en productos de origen animal, como las carnes rojas, la piel de las aves, la mantequilla, el queso, la leche entera, y también en algunos aceites vegetales tropicales, como el aceite de coco, el aceite de palma y la manteca de cacao. ¿Cuál es su impacto en la salud? Un consumo elevado de grasas saturadas se ha asociado tradicionalmente con un aumento del colesterol LDL, el que llamamos colesterol malo, lo que a su vez puede incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas. Por eso, las recomendaciones dietéticas generales suelen aconsejar limitar su ingesta, por ejemplo, a menos del 10% de las calorías diarias totales. ¿Cómo lo vemos en la etiqueta? Nos fijaremos en los gramos de grasas saturadas por porción. Comparar este número entre productos similares puede ayudarnos a elegir la opción con menos grasas saturadas. Por ejemplo, si estamos comparando 2 tipos de queso o 2 cortes de carne procesada, este número puede ser un buen indicador. Luego vienen las grasas trans, o trans fat. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque estas son, sin duda, las verdaderas villanas del mundo de las grasas. Existen pequeñas cantidades de grasas trans de forma natural en algunos productos animales, pero la gran mayoría de las grasas trans en nuestra dieta provienen de un proceso industrial llamado hidrogenación parcial. Este proceso convierte aceites vegetales líquidos en grasas sólidas para mejorar la textura, la estabilidad y la vida útil de los alimentos procesados. Piensen en las margarinas antiguas, la manteca vegetal, shortening, muchos productos horneados comerciales, galletas, pasteles, bollería industrial, frituras industriales y snacks muy procesados. ¿Cuál es su impacto en la salud? Las grasas trans artificiales son doblemente perjudiciales. No solo aumentan el colesterol LDL, malo, sino que también disminuyen el colesterol HDL, el colesterol bueno, lo que incrementa significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. Son consideradas tan dañinas que muchos países ya las han prohibido o restringido severamente su uso. ¿Cómo lo vemos en la etiqueta? La recomendación es consumir la menor cantidad posible de grasas trans, idealmente 0 gramos. Pero aquí viene la gran trampa de las grasas trans. Las regulaciones en muchos lugares permiten a los fabricantes etiquetar un producto como 0 gramos de grasas trans por porción si contiene menos de 0.5 gramos por porción. ¿Qué significa esto? Que si el tamaño de la porción es mañosamente pequeño y comemos varias porciones, algo muy común, podríamos estar consumiendo una cantidad significativa de estas grasas dañinas sin siquiera saberlo.
La clave para detectarlas, y esto es un consejo de oro que me dio Level Savvy y que yo sigo a rajatabla, ignoren el 0 gramos frontal de la tabla nutricional y vayan directamente a la lista de ingredientes. Si ven las palabras aceite parcialmente hidrogenado, o partially hydrogenated oil, o manteca vegetal, o shortening, que pueda contenerlo, el producto contiene grasas trans, aunque la tabla diga 0 gramos. Eviten estos productos siempre que sea posible. Para mí, este es un no negociable. Si veo esos ingredientes, el producto se queda en el estante. Afortunadamente, no todas las grasas son malas. También tenemos las grasas insaturadas, que a veces vienen desglosadas en la etiqueta. ¿Qué son? Estas son generalmente consideradas las grasas saludables. Son líquidas a temperatura ambiente y se dividen en dos categorías principales. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en alimentos como el aceite de oliva, especialmente el virgen extra, el aceite de canola, los aguacates, las aceitunas y la mayoría de los frutos secos, como almendras, cacahuetes, avellanas. Estas grasas ayudan a reducir el colesterol LDL y a mantener los niveles de HDL. Las grasas poliinsaturadas incluyen los famosos ácidos grasos omega 3, que se encuentran en pescados grasos como el salmón, las sardinas, el atún, y en fuentes vegetales como las semillas de lino, las semillas de chía y las nueces, y los ácidos grasos omega 6, que se encuentran en muchos aceites vegetales como el de girasol, maíz, soja y en algunas semillas. Los omega 3 son especialmente beneficiosos para la salud del corazón y el cerebro. ¿Cómo las vemos en la etiqueta? No siempre es obligatorio que las etiquetas desglosen las grasas insaturadas, aunque algunas sí lo hacen, especialmente si quieren destacar que el producto es rico en ellas. Si no están listadas, pueden obtener una idea aproximada restando las grasas saturadas y las grasas trans de la grasa total. La diferencia serán principalmente grasas insaturadas. Una buena estrategia es buscar alimentos que sean naturalmente ricos en estas grasas saludables. Y aquí volvemos a otra trampa común, la de los productos bajos en grasa o sin grasa, o fat-free. Al igual que con las calorías, la industria respondió a esa fobia generalizada a las grasas creando una avalancha de productos light, reducidos en grasa o sin grasa. El problema es que la grasa aporta mucho sabor y textura a los alimentos. Cuando se elimina, los fabricantes a menudo la reemplazan con otras cosas para que el producto siga siendo aceptable para el paladar. ¿Y con qué la reemplazan? Pues, muy a menudo, con azúcar. Para compensar la pérdida de sabor y palatabilidad. Les invito a hacer un ejercicio, comparen la etiqueta de un yogur natural entero con su versión 0% grasa que además viene saborizada. A menudo encontrarán que la versión sin grasa tiene significativamente más azúcar añadido. También pueden añadir sodio, otro potenciador del sabor comúnmente utilizado, o harinas refinadas y espesantes para imitar la textura cremosa o la sensación en boca que proporciona la grasa. Por lo tanto, un producto bajo en grasa puede terminar siendo más alto en azúcares simples o en sodio, lo cual no es necesariamente una mejora para nuestra salud. En lugar de temer a todas las grasas, es mucho más inteligente centrarnos en la calidad de las grasas que consumimos. Entonces, ¿cómo podemos navegar el laberinto de las grasas de forma práctica? Aquí van algunos consejos que yo intento seguir. Primero, prioricen evitar las grasas trans artificiales. Lean siempre la lista de ingredientes buscando aceite parcialmente hidrogenado, independientemente de lo que diga la tabla nutricional. Este es mi filtro número 1. Segundo, moderen el consumo de grasas saturadas. Comparen productos y elijan aquellos con menor contenido de grasas saturadas cuando sea posible, especialmente en alimentos procesados. Intenten obtener sus grasas saturadas principalmente de fuentes menos procesadas si las consumen, por ejemplo, un poco de mantequilla de buena calidad en lugar de bollería industrial llena de grasas saturadas de baja calidad. Tercero, incluyan grasas insaturadas saludables en su dieta. Busquen activamente alimentos ricos en grasas mono y poliinsaturadas como el aceite de oliva virgen extra, los aguacates, los frutos secos, las semillas, el pescado azul. Estas grasas son beneficiosas y necesarias para nuestro organismo. Cuarto, sean escépticos con las etiquetas bajo en grasa. No asuman automáticamente que es más saludable. Comparen la etiqueta completa, prestando especial atención al contenido de azúcar y sodio y a la lista de ingredientes. A veces, la versión original, con su grasa natural, consumida con moderación es una mejor opción que una versión light cargada de azúcar o aditivos. Y quinto, consideren el alimento completo. Un aguacate es alto en grasa total, sí, pero es principalmente grasa monoinsaturada saludable, además de fibra y otros nutrientes beneficiosos. No lo eviten solo por su contenido de grasa. Hay que contextualizar. Un puñado de nueces también tiene grasa, pero es grasa buena que viene acompañada de muchos otros beneficios. La conclusión sobre las grasas es que el mundo es más matizado de lo que solíamos pensar. Olvídense de la idea de que toda grasa es mala. Enfoquémonos en minimizar drásticamente las grasas trans artificiales, revisando siempre los ingredientes, moderar las grasas saturadas de fuentes menos saludables y priorizar las grasas insaturadas beneficiosas.
Desconfíen de las etiquetas bajo en grasa como garantía automática de salud y miren siempre el panorama completo, azúcares, sodio e ingredientes. Entender los diferentes tipos de grasa nos permitirá tomar decisiones mucho más informadas y beneficiosas para nuestra salud cardiovascular y general. Para mí, esto ha significado un cambio importante, ya no le tengo miedo a las grasas buenas, las abrazo. Continuando nuestro viaje por la etiqueta nutricional, llegamos a dos macronutrientes fundamentales que a menudo generan mucha conversación y, a veces, confusión, los carbohidratos totales, o total carbohydrate, y las proteínas, o protein. Los carbohidratos, en particular, han estado en el centro de muchos debates dietéticos, especialmente con el auge de las dietas bajas en carbohidratos. Mientras tanto, la proteína suele ser vista como un nutriente estrella, casi un sinónimo de salud para muchos. Vamos a desglosar qué nos dice la etiqueta sobre ellos y, lo más importante, cómo identificar componentes clave como la fibra y esos sigilosos azúcares ocultos que pueden sabotear nuestros esfuerzos por comer bien. Empecemos por los carbohidratos totales. El valor que vemos en la etiqueta representa la suma de todos los tipos de carbohidratos presentes en una porción del alimento. Es importante entender que los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo, especialmente para nuestro cerebro y para nuestros músculos durante el ejercicio de alta intensidad. Sin embargo, y esto es crucial, no todos los carbohidratos se crean, ni se metabolizan, de la misma manera. La etiqueta nos ayuda a diferenciar algunos componentes clave dentro de este total. El primero, y uno de mis favoritos por sus enormes beneficios, es la fibra dietética, o dietary fiber. ¿Qué es la fibra? Es un tipo de carbohidrato que nuestro cuerpo no puede digerir completamente. Se encuentra exclusivamente en alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, como lentejas, garbanzos, frijoles, granos enteros, avena, arroz integral, quinoa, frutos secos y semillas. Hay dos tipos principales de fibra, la soluble, que se disuelve en agua y forma geles, ayudando, por ejemplo, a reducir el colesterol, y la insoluble, que no se disuelve en agua pero añade volumen a las heces, ayudando a la regularidad intestinal. ¿Por qué es tan importante la fibra? La fibra es una verdadera superestrella nutricional. Ayuda a regular la digestión y previene el estreñimiento. Aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ser muy útil para el control del peso, ya que nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre al ralentizar la absorción de glucosa, lo cual es especialmente importante para personas con diabetes o resistencia a la insulina. Y, como mencioné, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, el malo, como la vemos en la etiqueta. Busquen productos con un mayor contenido de fibra. Una buena regla general es intentar que los productos que deberían tener fibra, como panés, cereales, galletas, tengan al menos 3 gramos de fibra por porción e idealmente más. Comparen productos similares y elijan el que ofrezca más fibra. La triste realidad es que la mayoría de los adultos no consumimos suficiente fibra en nuestra dieta diaria, así que prestar atención a este número en la etiqueta es crucial. Yo siempre intento priorizar alimentos que sean buena fuente de fibra. El siguiente componente bajo los carbohidratos totales son los azúcares totales, o total sugars. ¿Qué son? Este número incluye todos los azúcares presentes en el alimento, tanto los azúcares que se encuentran de forma natural en el alimento, como la lactosa en la leche o la fructosa en las frutas, como los azúcares que han sido añadidos durante el procesamiento del producto. La limitación que tenía esta cifra es que, hasta hace relativamente poco, las etiquetas solo mostraban los azúcares totales, lo que dificultaba saber cuánto de ese azúcar era natural del alimento y cuánto era añadido. Y esta distinción es fundamental, porque los azúcares naturales que vienen en alimentos como las frutas enteras o los lácteos sin azúcar añadido vienen acompañados de otros nutrientes importantes como fibra, vitaminas y minerales, lo que modera su impacto en nuestro cuerpo. Por eso, el dato clave que debemos buscar ahora, y que cada vez más etiquetas están obligadas a mostrar, es el de los azúcares añadidos, o added sugars. ¿Qué son los azúcares añadidos? Esta es la línea que marca una gran diferencia en nuestra elección. Muchos países están implementando, o ya han implementado, la obligación de desglosar los azúcares añadidos por separado, justo debajo de los azúcares totales. Estos son los azúcares y siropes que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. Estamos hablando de sacarosa, azúcar de mesa, destroza, jarabe de maíz de alta fructosa, que es uno de los más polémicos, miel, melaza, concentrados de jugo de fruta cuando se usan como edulcorantes, y muchos otros. ¿Cuál es su impacto en la salud? El consumo excesivo de azúcares añadidos está fuertemente relacionado con una larga lista de problemas de salud, aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, caries dental, inflamación crónica. Los azúcares añadidos aportan lo que llamamos calorías vacías, es decir, energía sin nutrientes beneficiosos. Las recomendaciones de salud, como las de la Asociación Americana del Corazón, sugieren limitar drásticamente su ingesta, por ejemplo, no más de 24 gramos o 6 cucharaditas al día para mujeres, y 36 gramos o 9 cucharaditas para hombres. ¿Cómo los vemos en la etiqueta y cuál es la trampa?
Busquen activamente esta línea de azúcares añadidos. Comparen productos y elijan aquellos con la menor cantidad posible, idealmente 0 o muy pocos gramos. Ahora, la trampa. Si la etiqueta de su país aún no desglosa los azúcares añadidos, o incluso si lo hace, deben convertirse en verdaderos detectives en la lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque los fabricantes usan decenas de nombres diferentes para el azúcar, precisamente para que no aparezca tan arriba en la lista de ingredientes. Recordemos que los ingredientes se listan por orden de peso, o para que no sea tan obvio para el consumidor que el producto está cargado de azúcar. Algunos ejemplos comunes de nombres de azúcar ocultos incluyen sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, JMAF o HFCS, destrosa, fructosa, glucosa, maltosa, jarabe de maíz, jarabe de malta, jarabe de arroz integral, miel. Sí, la miel es azúcar añadido si se agrega a un producto, melaza, sirope de agave, que también se ha puesto de moda pero sigue siendo azúcar, jugo de caña evaporado, azúcar de caña, concentrado de jugo de fruta, cuando se usa principalmente como edulcorante y no por él. Valor de la fruta, azúcar invertido, azúcar moreno, que no es más saludable que el blanco en términos de calorías o impacto metabólico, azúcar de coco, y la lista sigue y sigue. Si ven varios de estos nombres, especialmente en los primeros puestos de la lista de ingredientes, es una señal de alarma muy clara de que el producto tiene una cantidad significativa de azúcares añadidos, incluso si intentan disimularlo. Para mí, este es uno de los aspectos donde más atento hay que estar. Ahora pasemos a las proteínas. La proteína es el último de los 3 macronutrientes principales que se listan en la etiqueta. Las proteínas son absolutamente esenciales para nuestro cuerpo. Son los bloques de construcción para nuestros tejidos, músculos, piel, órganos, cabello, son necesarias para producir enzimas y hormonas, y juegan un papel crucial en el apoyo a nuestro sistema inmunológico. Además, las proteínas también contribuyen a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito. ¿Cómo las vemos en la etiqueta? La etiqueta indica la cantidad de proteína en gramos por porción. Buenas fuentes de proteína incluyen carnes, aves, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres, como lentejas, garbanzos, frijoles, tofu, tempeh, frutos secos y semillas. Algunas consideraciones sobre la proteína. Si bien la proteína es muy importante, la mayoría de las personas en países desarrollados consumen suficiente proteína, e incluso a veces más de la necesaria. No es necesario obsesionarse con buscar cantidades altísimas de proteína en todos los productos, a menos que se tengan necesidades específicas, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, personas mayores con riesgo de pérdida de masa muscular o sarcopenia, o personas siguiendo dietas específicas bajo supervisión profesional. Es más importante considerar la fuente de la proteína, preferiblemente que sea magra y provenga de fuentes variadas, y el paquete nutricional completo del alimento. Es decir, esa proteína viene acompañada de mucha grasa saturada o sodio, como podría ser el caso de algunas carnes procesadas. O, por el contrario, viene de una fuente como las legumbres, que también aportan fibra y otros nutrientes. También hay que tener cuidado con la moda de los productos enriquecidos con proteína. A veces vemos galletas, barritas o cereales que se anuncian como altos en proteína, pero si miramos la etiqueta completa, pueden estar también cargados de azúcar añadido, harinas refinadas o aditivos poco deseables. La proteína añadida no convierte automáticamente un producto poco saludable en uno saludable. Entonces, ¿cómo podemos usar esta información sobre carbohidratos y proteínas de forma práctica? Primero, prioricen la fibra. Hagan de la fibra su amiga. Comparen panes, cereales, galletas y snacks buscando opciones con más gramos de fibra por porción. Segundo, casen los azúcares añadidos. Busquen la línea de azúcares añadidos y elijan productos con la menor cantidad posible. Si no está desglosado, investiguen la lista de ingredientes en busca de esos azúcares ocultos. Este es, para mí, uno de los cambios más impactantes que podemos hacer. Tercero, no teman a los carbohidratos complejos y naturales. Los carbohidratos que provienen de granos enteros, frutas, verduras y legumbres son beneficiosos y ricos en nutrientes. No los metan a todos en el mismo saco que los azúcares refinados y los productos ultraprocesados. Cuarto, consideren los carbohidratos netos con cautela. Algunas dietas, especialmente las bajas en carbohidratos, sugieren restar la fibra y a veces los alcoholes de azúcar de los carbohidratos totales para obtener los carbohidratos netos, que serían los que impactan el azúcar en sangre. Esto puede ser útil para algunas personas, por ejemplo, diabéticos bajo supervisión médica, pero no es un término oficialmente regulado y puede ser usado por el marketing de forma engañosa en productos procesados. Yo les recomendaría enfocarse más en la cantidad de fibra y en la de azúcares añadidos. Y quinto, valoren la proteína, pero en contexto. Asegúrense de obtener suficiente proteína de fuentes saludables y variadas, pero no se dejen llevar por productos que simplemente añaden proteína aislada a alimentos que de otra manera serían poco nutritivos. La calidad de la fuente de proteína y el alimento completo importan. La conclusión sobre los carbohidratos y las proteínas en la etiqueta es que requiere mirar más allá de los números totales.
La clave está en maximizar nuestra ingesta de fibra, un nutriente crucial que a menudo nos falta, y en minimizar activamente los azúcares añadidos, que se esconden bajo múltiples nombres y contribuyen a diversos problemas de salud. La proteína es esencial, sí, pero su calidad y el contexto del alimento completo son importantes. Al dominar esta sección de la etiqueta, estaremos mucho mejor equipados para elegir alimentos que nos proporcionen energía sostenida y nutrientes valiosos, en lugar de picos de azúcar y calorías vacías. Para mí, esto ha significado disfrutar más de los carbohidratos buenos y ser mucho más selectivo con las fuentes de proteína. Ahora, vamos a sumergirnos en una de las partes de la etiqueta nutricional que a menudo genera más confusión, esa columna a la derecha de la mayoría de los nutrientes listados, que muestra números seguidos de un signo de porcentaje, por ciento. Esta es la columna del porcentaje de valor diario, %VD, o, en inglés, %daily value, %DV. Para muchos, incluyéndome a mí al principio, es un misterio. ¿Qué significa realmente ese porcentaje? ¿Es una recomendación personalizada de cuánto debo comer de ese nutriente? ¿Cómo podemos usarlo de forma práctica sin caer en interpretaciones erróneas? Vamos a desmitificar el %VD. Primero, ¿qué es exactamente el %VD? El porcentaje de valor diario nos indica qué porcentaje de la cantidad diaria recomendada de un nutriente específico aporta una porción de ese alimento, basándose en una dieta de referencia general. Es fundamental entender dos cosas claves sobre esta base de referencia en la que se calculan los %VD. Primero, la mayoría de los %VD se calculan asumiendo una dieta diaria de 2000 calorías. Si se fijan, al pie de la etiqueta nutricional, a menudo verán una nota que lo indica, los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. Segundo, y muy relacionado con lo anterior, los valores diarios son cantidades de referencia establecidas por las agencias reguladoras para la población general adulta. No son, y esto es muy importante, recomendaciones personalizadas para cada individuo. Aquí radica la principal limitación y, a menudo, la fuente de confusión del %VD. No todos necesitamos 2000 calorías al día. Nuestras necesidades calóricas y nutricionales diarias reales dependen de muchísimos factores individuales. Nuestra edad, los niños, adolescentes, adultos y personas mayores tienen necesidades diferentes. Nuestro sexo, hombres y mujeres suelen tener requerimientos distintos, especialmente de ciertos micronutrientes como el hierro. Nuestro peso y altura, nuestra composición corporal influye, nuestro nivel de actividad física. Una persona sedentaria necesita muchas menos calorías y nutrientes que un atleta o alguien con un trabajo físicamente muy exigente, y nuestro estado de salud general, el embarazo, la lactancia, o la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes o la enfermedad renal modifican significativamente las necesidades nutricionales. Por lo tanto, si una persona necesita, por ejemplo, 1500 calorías al día, o quizás otra necesita 2800, el %VD que ve en la etiqueta, basado en esas 2000 calorías de referencia, no reflejará directamente el porcentaje de sus necesidades personales que cubre ese alimento. Esto es algo que a mí me costó entender. Yo pensaba que si algo tenía un 50% VD de algo, yo ya tenía la mitad de lo que necesitaba ese día, pero no es tan simple. Entonces, si tiene estas limitaciones, ¿para qué sirve el %VD? A pesar de ellas, el %VD puede ser una herramienta útil si se usa correctamente, principalmente para dos propósitos. Primero, para comparar productos similares entre sí, y segundo, para juzgar rápidamente si un alimento es alto o bajo en un nutriente específico. Una regla general muy práctica y fácil de recordar, que Level Savvy destaca y que a mí me parece genial, es la regla del 5 al 20. Un 5% VD o menos de un nutriente por porción se considera bajo. Esto es útil para aquellos nutrientes que queremos limitar en nuestra dieta. Por ejemplo, buscaremos un %VD bajo, igual o menor al 5%, para las grasas saturadas, las grasas trans, que idealmente deberían ser 0%, el sodio y los azúcares añadidos. Si es que tienen un %VD establecido en la etiqueta de nuestra región, lo cual es cada vez más común y muy útil, un 20% VD o más de un nutriente por porción se considera alto. Esto es útil para aquellos nutrientes que queremos aumentar en nuestra dieta. Por ejemplo, buscaremos un %VD alto, igual o mayor al 20%, para la fibra dietética, la vitamina D, el calcio, el hierro y el potasio. Estos son nutrientes que, según muchos estudios, la población general a menudo no consume en cantidades suficientes. Si un alimento nos da un 20% o más de la fibra que necesitamos en un día, basado en la referencia, es una muy buena fuente. Y si el %VD de un nutriente está entre el 6% y el 19%, se considera que el alimento es una fuente moderada o buena fuente de ese nutriente. No es ni particularmente alto ni particularmente bajo. Pongamos un ejemplo práctico usando esta regla del 5 al 20. Imaginen que estamos en el supermercado comparando dos tipos de sopa enlatada. La sopa A, por porción, tiene sodio 800 miligramos, lo que equivale a un 35% VD.
Y fibra 2 gramos, lo que equivale a un 7% VD. La sopa B, por porción, tiene sodio 400 miligramos, lo que equivale a un 17% VD. Y fibra 5 gramos, lo que equivale a un 18% VD. Usando la regla 5/20, la sopa A es muy alta en sodio, 35% es mucho más que el 20%, que es un nutriente que generalmente queremos limitar, y es baja o moderada en fibra, solo un 7%. La sopa B, en cambio, es moderada en sodio, 17%, y es una fuente moderada o buena de fibra, 18%. Claramente, si nuestro objetivo es reducir el consumo de sodio y aumentar el de fibra, la sopa B es una mejor elección, y el porciento VD nos ayuda a verlo rápidamente. Hay otras trampas y consideraciones importantes sobre el porciento VD. Primero, hay nutrientes que no tienen un porciento VD establecido en la etiqueta. Por ejemplo, las grasas trans a menudo no tienen un porciento VD, la recomendación es simplemente consumir lo menos posible, idealmente cero. Las grasas totales, las grasas monoinsaturadas, las poliinsaturadas y los azúcares totales tampoco suelen tener un porciento VD, porque las recomendaciones de salud se centran más en limitar los tipos específicos, como las grasas saturadas, las grasas trans, los azúcares añadidos, o en el patrón dietético general. La proteína tampoco suele tener un porciento VD en muchos países porque la deficiencia de proteína no es común en la población general de esos lugares. Segundo, la inclusión de un porciento VD para los azúcares añadidos es relativamente nueva en algunas regiones, por ejemplo, en Estados Unidos se basa en un límite del 10% de las calorías diarias, o 50 gramos para una dieta de 2000 kilocalorías, lo que equivaldría al 100% VD. Si la etiqueta de un producto en su país incluye un porciento VD para los azúcares añadidos, es una herramienta muy valiosa. Un producto que tenga un 30% VD de azúcares añadidos por porción nos está diciendo rápidamente que es muy alto en este componente que queremos limitar. Tercero, y vuelvo a insistir en esto porque es fundamental, no olviden el tamaño de la porción. El porciento VD que ven en la etiqueta se aplica a una sola porción. Si comen 2 porciones, deben duplicar el porcentaje. Esa sopa B del ejemplo, que tenía un 17% VD de sodio por porción, si se toman 2 porciones, les aportará un 34% VD de sodio, convirtiéndose así en una fuente alta de sodio para ese día. Cuarto, el porciento VD para vitaminas y minerales puede ser muy útil para identificar alimentos que son buenas fuentes de estos micronutrientes. Si ven que un cereal tiene un 25% VD de hierro, saben que es una buena fuente. Entonces, ¿cómo podemos usar el porciento VD de forma inteligente, sin caer en sus trampas? Primero, úsenlo para comparar. Es ideal para comparar rápidamente dos productos similares lado a lado. Elijan el que tenga porciento VD más bajos para los nutrientes que quieren limitar, sodio, grasa saturada, azúcar añadido, y porciento VD más altos para los que quieren aumentar, fibra, vitaminas, minerales. Segundo, úsenlo para identificar fortalezas y debilidades de un producto. Usen la regla 5/20 para tener una idea rápida de si un alimento es una fuente significativa, alta o baja, de un nutriente en particular. Tercero, no lo tomen como un objetivo absoluto e individual. No se obsesionen con alcanzar el 100% VD de cada nutriente positivo cada día a través de alimentos procesados. Ni se asusten si un alimento supera el 100% VD de algo que deben limitar, simplemente considérenlo en el contexto de su dieta total del día y de la semana. Y cuarto, combínenlo siempre con otra información de la etiqueta. El porciento VD es solo una parte del cuadro. Siempre deben considerarlo junto con la lista de ingredientes, que es crucial, como veremos, el tamaño de la porción, y cuántas porciones van a consumir, y los gramos reales de cada nutriente. La conclusión sobre el porcentaje de valor diario es que puede parecer confuso al principio, pero es una herramienta útil si entendemos sus bases, que se calcula sobre una dieta de referencia de 2000 kilocalorías y es para la población general, y sus limitaciones, que no es personalizado para nuestras necesidades individuales. La regla del 5 al 20, bajo si es 5% o menos, alto si es 20% o más, es nuestra mejor aliada para usar el porciento VD de forma práctica. Nos permite comparar productos rápidamente e identificar si un alimento es una fuente significativa de nutrientes que queremos limitar o de aquellos que queremos fomentar. Recuerden siempre ajustar por el número de porciones que consumen y no tomen el porciento VD como una recomendación individualizada, sino como una guía comparativa muy útil dentro del universo de las etiquetas. Para mí, el porciento VD se ha convertido en un semáforo rápido, verde si es alto en nutrientes buenos, rojo si es alto en nutrientes no tan buenos. Hemos analizado los números y los porcentajes de la tabla nutricional, pero ahora llegamos a la que, para muchos expertos, y yo me incluyo totalmente, es la sección más importante y reveladora de toda la etiqueta, la lista de ingredientes. Mientras que la tabla nutricional nos dice cuánto hay de ciertos nutrientes en el producto, la lista de ingredientes nos dice de qué está hecho realmente el producto. Es aquí donde se descubren los secretos, donde se confirman o desmienten las sospechas y, a menudo, donde se desmontan las brillantes promesas que vemos en el frente del paquete.
Si solo tuvieran tiempo para leer una cosa en la etiqueta, yo les diría que sea esta, la lista de ingredientes. El principio fundamental que rige la lista de ingredientes es universal y muy simple, pero increíblemente poderoso. Los ingredientes se enumeran en orden descendente según su peso. Esto significa que el primer ingrediente de la lista es el que más abunda en el producto, el segundo es el segundo más abundante, y así sucesivamente hasta el último ingrediente, que es el que se encuentra en menor cantidad. Esta regla es una herramienta de detective nutricional potentísima. Con solo leer los primeros 3 a 5 ingredientes, podemos tener una idea muy clara de la composición principal del alimento y de su calidad general. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un pan que en el frente dice multigrano, que suena muy saludable. Si en la lista de ingredientes leemos harina de trigo enriquecida, que es básicamente harina blanca a la que le han añadido algunas vitaminas, agua, harina de trigo integral, azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, gluten de trigo, levadura. ¿Qué nos dice esto? Aunque se llama multigrano y contiene algo de harina integral, el ingrediente principal, el que más tiene, es harina blanca refinada. Además, el azúcar, o el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un tipo de azúcar, aparece muy pronto en la lista, lo que indica que tiene una cantidad significativa. Probablemente, este pan no sea la opción más saludable ni la más nutritiva, a pesar de su nombre. Ahora, comparemos con otro pan que en el frente dice 100% integral. Si en su lista de ingredientes leemos harina de trigo integral, agua, levadura, gluten de trigo, sal, el análisis aquí es diferente. El primer ingrediente es harina de trigo integral, lo cual es excelente. La lista es relativamente corta y los ingredientes son bastante reconocibles, cosas que podríamos tener en nuestra cocina. Esta es probablemente una mejor elección si buscamos un pan más saludable. Ver la diferencia solo con los primeros ingredientes ya nos da muchísima información. Ahora, hablemos de una trampa muy común relacionada con la lista de ingredientes, especialmente en lo que respecta al azúcar, la táctica de los nombres múltiples. Los fabricantes son muy conscientes de que los consumidores cada vez miramos más la lista de ingredientes y que muchos intentamos evitar productos con demasiado azúcar añadido. Una táctica común para que el azúcar no aparezca como el primer o segundo ingrediente, lo que sería una señal de alarma inmediata para muchos, es usar varios tipos diferentes de azúcares añadidos en el mismo producto. Como cada tipo de azúcar se lista por separado, su peso individual es menor y así pueden aparecer más abajo en la lista de ingredientes, aunque la cantidad total de azúcar añadido en el producto sea realmente muy alta. Es una forma de disfrazar el contenido total de azúcar. Por ejemplo, una barra de granola que se anuncia como saludable. Podríamos ver en sus ingredientes avena integral, arroz inflado, jarabe de arroz integral, miel, azúcar de caña, aceite vegetal, fructosa, destroza, glicerina. A primera vista, la avena es el primer ingrediente, lo que parece bueno. Pero luego vemos jarabe de arroz integral, miel, azúcar de caña, fructosa, destroza. Son 5 tipos diferentes de azúcares añadidos listados por separado. Si los sumáramos todos, es muy probable que constituyeran una porción muy significativa del producto, aunque ninguno de ellos sea el ingrediente número 1 o 2. Hay que tener mucho cuidado con esta táctica. Les recomiendo que repasen la lista de nombres de azúcar que mencionamos en el capítulo anterior, porque es larga y los fabricantes son muy creativos. Además de entender el orden y la táctica de los nombres múltiples, la lista de ingredientes es nuestra herramienta para detectar ingredientes específicos que quizás queramos evitar o limitar en nuestra dieta. Por ejemplo, las grasas trans ocultas. Como ya dijimos, hay que buscar siempre en la lista de ingredientes palabras como aceite parcialmente hidrogenado o manteca vegetal o shortening, que a menudo es parcialmente hidrogenado. Su presencia indica que hay grasas trans, incluso si la tabla nutricional dice 0 gramos. Para mí, este es un filtro automático, si lo veo, no lo compro. El exceso de azúcares añadidos, como acabamos de ver. Busquen la presencia de múltiples nombres de azúcares, especialmente si aparecen en los primeros puestos de la lista. El exceso de sodio. La sal aparecerá listada como sal, pero también podemos buscar otros ingredientes que son ricos en sodio, como el glutamato monosódico, GMS o MSG, que es un potenciador del sabor, el benzoato de sodio, el propionato de sodio, que son conservantes, etc., especialmente si vemos que el porciento VD de sodio en la tabla nutricional es alto. Las harinas refinadas. Busquen palabras como harina de trigo enriquecida, harina de trigo blanqueada o simplemente harina de trigo, si no especifica que es integral. Siempre es preferible que diga harina de trigo integral, harina de avena integral o cualquier otro grano integral como primer ingrediente si estamos buscando un producto de grano. Y los aditivos artificiales, si es algo que les preocupa y prefieren evitar. Si quieren evitar colorantes artificiales, busquen nombres como rojo 40, amarillo 5, azul 1, suelen ser un color seguido de un número. Para edulcorantes artificiales, busquen aspartamo, sucralosa, acesulfamo K, sacarina. Para conservantes artificiales comunes, busquen BHA, BHT, benzoato de sodio, etc. La decisión de evitar estos aditivos es personal,
pero la lista de ingredients nos permite identificarlos si así lo deseamos. Una regla de oro simplificada que a mí me gusta mucho para evaluar rápidamente la lista de ingredientes es buscar productos que cumplan estas tres características, que tengan una lista corta, que los ingredientes sean reconocibles y que sean ingredientes que podríamos considerar caseros. Generalmente, aunque no siempre es una regla infalible, una lista de ingredientes más corta indica un producto menos procesado. Comparen, por ejemplo, una bolsa de lentejas secas, que en ingredientes dirá simplemente lentejas, con una sopa de lentejas enlatada, que tendrá una lista mucho más larga, con sal, azúcares, espesantes, conservantes, etc. ¿Pueden identificar la mayoría de los ingredientes como alimentos reales que conocen? ¿O la lista parece más una fórmula química con nombres impronunciables? Es preferible que los ingredientes suenen a comida, y ¿son ingredientes que podrían tener o usar en su propia cocina si prepararan ese alimento en casa? Si la lista incluye muchos químicos, gomas, estabilizantes y nombres que nunca usarían al cocinar, probablemente se trate de un producto ultraprocesado. Esta regla no es perfecta, pero es una buena guía rápida. Ahora, ¿qué pasa con la palabra natural cuando aparece en la lista de ingredientes, por ejemplo, en sabores naturales? Hay que tener cuidado. Como veremos en el próximo capítulo cuando hablemos de las promesas del marketing en el empaque, el término natural está muy poco regulado y puede ser bastante engañoso. Sabores naturales pueden derivarse de fuentes naturales, sí, pero a menudo son compuestos químicos muy complejos que han sido creados en un laboratorio para imitar sabores. Así que no se dejen llevar solo por la palabra natural. La conclusión sobre la lista de ingredientes es clara, es nuestra ventana a la verdadera naturaleza de un alimento procesado. Es donde realmente podemos ver de qué está hecho. Aprendan a leerla correctamente, recuerden que el orden importa, de mayor a menor peso, busquen los múltiples nombres que se usan para los azúcares ocultos, identifiquen aquellos ingredientes específicos que quieran evitar, como las grasas trans o ciertos aditivos, y apliquen la regla general de preferir listas cortas con ingredientes reconocibles y caseros. Dedicar unos segundos extra a escanear la lista de ingredientes puede marcar una diferencia enorme en la calidad de los alimentos que eligen y les ayudará a ver más allá de las tácticas de marketing. Para mí, es donde reside gran parte de nuestro poder como consumidores informados. Es como tener una lupa que nos permite ver los detalles que otros no ven. Hemos navegado por la parte trasera y lateral del paquete, descifrando la tabla nutricional y la crucial lista de ingredientes. Ahora, quiero que volvamos al frente del paquete, a esa fachada principal, a ese escaparate cuidadosamente diseñado para captar nuestra atención y convencernos de comprar el producto. Aquí es donde reside el verdadero poder del marketing alimentario, con sus colores brillantes, sus imágenes apetitosas y, sobre todo, sus afirmaciones y declaraciones llamativas, lo que en inglés se llaman claims. Palabras como natural, light, multigrano, sin azúcar añadido, fuente de fibra, orgánico, sin gluten, pueden sonar muy atractivas y saludables, pero ¿qué significan realmente? ¿Son siempre un indicador fiable de que un producto es bueno para nosotros? Y aquí va una alerta de spoiler de mi parte, lamentablemente, a menudo no lo son. Es fundamental que entendamos que el diseño y las afirmaciones que vemos en el frente del paquete tienen un objetivo primordial, persuadirnos para que elijamos ese producto sobre los de la competencia. Se utilizan técnicas de psicología del consumidor, diseño gráfico y un lenguaje cuidadosamente seleccionado para crear una percepción positiva, a menudo apelando a nuestros deseos más profundos de comer más sano, de perder peso o de proporcionar lo mejor a nuestra familia. Yo, que vengo del mundo de la comunicación, sé muy bien cómo funcionan estas cosas. Si bien algunas de estas afirmaciones están reguladas por las autoridades sanitarias y deben cumplir ciertos criterios para poder usarse, otras son vagas, ambiguas, o simplemente aprovechan vacíos legales para sonar mucho mejor de lo que realmente son. Por eso, es crucial que desarrollemos un sano escepticismo hacia estas promesas frontales y que siempre las verifiquemos con la información real que ya hemos aprendido a leer, la tabla nutricional y, sobre todo, la lista de ingredientes. Vamos a desmontar algunas de las afirmaciones más comunes que encontraremos en los empaques y a ver qué hay de verdad y de trampa detrás de ellas. Empecemos con natural o todo natural. La percepción que nos da es de algo puro, sin procesar, como hecho en casa, intrínsecamente saludable. Pero la realidad es que este es uno de los términos menos regulados y más ambiguos que existen en el etiquetado. Generalmente, significa que el producto no contiene colorantes artificiales, sabores artificiales o sustancias sintéticas. Sin embargo, un producto etiquetado como natural puede perfectamente contener jarabe de maíz de alta fructosa, que se deriva del maíz, una fuente natural. Conservantes que se derivan de fuentes naturales pero que siguen siendo conservantes, grandes cantidades de sodio, grasas saturadas y ser, en general, un producto altamente procesado. Así que, por favor, no asuman que natural significa automáticamente saludable u orgánico. ¿Qué debemos verificar? La tabla nutricional, para ver el contenido de azúcares, grasas, sodio y, muy importante, la lista de ingredientes,
para buscar azúcares añadidos y ver el nivel de procesamiento general del producto. Otra muy común, light, ligero o light. La percepción es que es bajo en calorías, bajo en grasa y por lo tanto, bueno para perder peso. La realidad es que, generalmente, para poder usar este término, el producto debe tener al menos un tercio menos de calorías o un 50% menos de grasa que la versión regular de ese mismo alimento. Ojo con el O. Puede ser reducido en calorías pero no en grasa, o viceversa. Además, como ya hemos visto antes, para compensar la reducción de grasa o de calorías, que aportan sabor y textura, los fabricantes a menudo añaden más azúcar, más sodio o más aditivos. ¿Qué debemos verificar? Comparen siempre la etiqueta del producto light con la del producto regular. Fíjense específicamente en las calorías, la grasa total, los azúcares añadidos y el sodio. ¿Realmente es una mejora significativa? ¿Y qué le añadieron a cambio para que siga sabiendo bien? A veces, la versión light es peor. Hablemos de multigrano. La percepción es que es saludable, rico en fibra, mucho mejor que el pan blanco. La realidad es que multigrano simplemente significa que el producto contiene más de un tipo de grano. Pero no garantiza en absoluto que esos granos sean integrales. Un pan multigrano puede estar hecho principalmente de harina blanca refinada, la que llaman harina de trigo enriquecida, con solo pequeñas cantidades añadidas de otros granos también refinados, o quizás un poquito de grano integral para poder usar la palabra. ¿Qué debemos verificar? La lista de ingredientes. Busquen que el primer ingrediente sea una harina integral, por ejemplo, harina de trigo integral, avena integral. Si el primer ingrediente es harina de trigo o harina enriquecida, es probable que sea mayormente harina blanca, muy relacionado con el anterior, hecho con grano entero o contiene granos enteros. La percepción es similar a multigrano, suena saludable. La realidad es que es mejor que nada, pero puede ser engañoso. Significa que el producto contiene algo de grano entero, pero podría ser una cantidad mínima, siendo el resto harina refinada. No nos dice qué porcentaje del producto es grano entero. ¿Qué debemos verificar? La lista de ingredientes. Busquen que en el frente del paquete diga 100% grano entero o que el grano integral sea el primer ingrediente en la lista. Algunos productos llevan sellos oficiales, como el Whole Grain Stamp en algunos países, que indican la cantidad de grano entero por porción. Esos sellos pueden ser más fiables. Una afirmación que veo mucho, sin azúcar añadido o no added sugar. La percepción es que es bajo en azúcar, bueno para diabéticos o para quienes quieren reducir el consumo de azúcar. La realidad es que significa que no se añadieron azúcares, como sacarosa, jarabe de maíz, etc., durante el procesamiento del producto. Sin embargo, el producto puede ser naturalmente alto en azúcares, como un jugo de fruta 100%, que sigue siendo una fuente muy concentrada de azúcar natural, aunque venga de la fruta, y que carece de la fibra de la fruta entera. O también puede contener edulcorantes artificiales, como aspartamo, sucralosa, o alcoholes de azúcar, como sorbitol, xilitol, eritritol, que aunque no son azúcar, pueden causar molestias digestivas en algunas personas si se consumen en exceso y cuyos efectos a largo plazo siguen siendo tema de estudio. ¿Qué debemos verificar? La tabla nutricional, miren los azúcares totales para ver cuánto azúcar tiene en total, aunque sea natural, y la lista de ingredientes, para buscar edulcorantes artificiales o alcoholes de azúcar si quieren evitarlos. Luego tenemos términos como fuente de, alto en, o excelente fuente de. Un nutriente. La percepción es que el producto nos aporta una buena cantidad de un nutriente beneficioso, como fibra, calcio, vitamina C, etc. La realidad es que estos términos sí están regulados y se basan en el % V de, porcentaje de valor diario, por porción que ya vimos. Fuente de, o good source of, generalmente significa que el producto contiene entre el 10% y el 19% del VD de ese nutriente por porción. Alto en, rico en o excelente fuente de, o IG, rich in, excellent source of, generalmente significa que contiene el 20% o más del VD de ese nutriente por porción. ¿Qué debemos verificar? Confirmen el %VD en la tabla nutricional. Esta es una afirmación útil, pero recuerden siempre contextualizar. Por ejemplo, un producto puede ser alto en fibra, pero si también es altísimo en azúcar añadido, quizás no sea la mejor opción. Hablemos de orgánico, ecológico o bio. La percepción es que es más saludable, más nutritivo, sin químicos dañinos. La realidad es que estos términos se refieren principalmente al método de cultivo y producción de los ingredientes. Indican que los ingredientes se cultivaron sin el uso de la mayoría de los pesticidas sintéticos, herbicidas, fertilizantes químicos, organismos genéticamente modificados, OMG, y, en el caso de productos animales, sin el uso rutinario de antibióticos u hormonas de crecimiento. Es una elección muy válida por razones ambientales y para reducir la exposición a residuos de pesticidas. Sin embargo, la palabra orgánico no dice nada sobre el perfil nutricional del producto final. Unas galletas orgánicas pueden seguir estando cargadas de azúcar orgánica, harina blanca orgánica y grasa saturada orgánica. No son necesariamente más saludables que sus contrapartes no orgánicas desde un punto de vista puramente nutricional, calorías, azúcar, grasa. ¿Qué debemos verificar?
La tabla nutricional y la lista de ingredientes para evaluar el contenido de azúcar, grasa, sodio y fibra, independientemente de si el producto es orgánico o no. Busquen también los sellos oficiales de certificación orgánica de su país o región, que son los que garantizan que se cumplen los estándares. Y una muy popular últimamente, Sans gluten o gluten free. La percepción que a veces se tiene es que es más saludable, o incluso que ayuda a perder peso. La realidad es que esta es una afirmación crucial y salvavidas para las personas que tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. Para ellos, evitar el gluten es absolutamente esencial. Sin embargo, para la población general que no tiene estas condiciones, una dieta sin gluten no es inherentemente más saludable. De hecho, muchos productos sin gluten procesados reemplazan el trigo con harinas refinadas de arroz, patata o tapioca y a menudo añaden más azúcar, grasa o gomas para mejorar la textura y el sabor. Además, estos productos pueden ser más bajos en fibra y en ciertos nutrientes si no están enriquecidos. ¿Qué debemos verificar? La tabla nutricional y la lista de ingredientes. Si no necesitan evitar el gluten por razones médicas, no asuman que un producto sin gluten es automáticamente mejor. Comparen su perfil nutricional con la versión que sí tiene gluten. La conclusión de todo esto es clara, y es mi regla de oro personal: traten las afirmaciones del frente del paquete con una dosis saludable de escepticismo. Son, en gran medida, herramientas de marketing. Úsenlas como una posible pista inicial, como una invitación a investigar más, pero nunca como la única base para su decisión de compra. Su verdadera fuente de información fiable, la que les dirá la verdad, sigue estando en la tabla nutricional y, sobre todo, en la lista de ingredientes. Dediquen siempre esos pocos segundos extra a dar la vuelta al paquete y comprobar si la realidad nutricional respalda las brillantes promesas de la fachada. Es un pequeño esfuerzo que puede marcar una gran diferencia. Para mí, ha sido como aprender a leer entre líneas en un contrato. Una vez que sabes dónde mirar, ya no te engañan tan fácilmente. Felicidades. Han llegado a un punto en este viaje donde ya comprenden las partes individuales de la etiqueta nutricional, la esquiva porción, las calorías y su calidad, los diferentes tipos de grasas, los carbohidratos con sus azúcares ocultos y su fibra aliada, las proteínas, el misterioso porciento VD y la reveladora lista de ingredientes. También han aprendido a mirar con un ojo crítico y necesario las afirmaciones del marketing que nos bombardean desde el frente de los empaques. Ahora, es el momento de juntar todo ese conocimiento y aplicarlo a una de las tareas más prácticas y útiles que podemos hacer en el supermercado: comparar dos o más productos similares para elegir la mejor opción para nosotros. Convertirnos en detectives nutricionales no tiene por qué ser complicado ni llevarnos una eternidad. Con un método sencillo y sabiendo en qué fijarnos, podemos tomar decisiones rápidas e informadas que realmente beneficien nuestra salud. Yo he desarrollado mi propio sistema, basado en lo que he aprendido, y quiero compartirlo con ustedes. Imaginemos el escenario: estamos en el pasillo de los yogures, enfrentándonos a una pared interminable de opciones. O quizás estamos intentando elegir entre diferentes marcas de pan de molde, cereales de desayuno, sopas enlatadas o incluso aderezos para ensaladas. Tenemos dos productos en la mano, uno en cada una. ¿Cómo decidimos cuál es mejor para nosotros? Aquí les presento un método de comparación paso a paso que a mí me resulta muy efectivo. Paso 1. Igualen las porciones. Este es el error más común que veo y que yo mismo cometía: comparar directamente los números de dos etiquetas sin asegurarse de que se refieren a la misma cantidad de alimento. La solución es simple pero crucial. Antes que nada, miren el tamaño de la porción indicado en ambas etiquetas. ¿Son iguales? Por ejemplo, ambos dicen una taza o 100 gramos. Si las porciones son iguales, perfecto. Pueden comparar los números directamente, pero, ¿qué pasa si son diferentes? Por ejemplo, un producto tiene una porción de 30 gramos y el otro de 40 gramos. En este caso, tenemos que hacer un pequeño cálculo mental o usar la calculadora de nuestro móvil para estandarizar la comparación y que sea justa. Lo ideal es elegir un tamaño de porción común. Por ejemplo, 100 gramos es muy útil si está disponible o es fácil de calcular a partir de la información dada, y ajustar los valores nutricionales de cada producto a esa cantidad. O, si un producto tiene una porción de media taza y el otro de una taza, simplemente duplicamos los valores del primero para poder compararlos con los del segundo. Por favor, no se salten este paso, es fundamental para una comparación real y no engañosa. Paso 2. Definan su prioridad. ¿Qué buscan o evitan principalmente? Es raro que encontremos un producto que sea perfecto en todos los aspectos nutricionales. Uno puede ser bajo en azúcar pero alto en sodio, otro puede tener más fibra pero también más grasa saturada. Es un juego de equilibrios.
La solución es pensar en nuestros objetivos personales de salud o en las características más importantes para ese tipo de producto en particular. Por ejemplo, si estamos intentando reducir el azúcar añadido en nuestra dieta, esa será nuestra prioridad número uno al comparar cereales de desayuno o yogures. Si necesitamos controlar nuestra presión arterial, el contenido de sodio será el factor clave al comparar sopas, salsas o comidas preparadas. Si buscamos aumentar nuestra ingesta de fibra, compararemos panes o galletas basándonos principalmente en los gramos de fibra por porción, estandarizada, claro. Si nos preocupa la salud cardiovascular, prestaremos especial atención a las grasas saturadas y, sobre todo, a la ausencia de grasas trans. O si simplemente buscamos la opción menos procesada, la lista de ingredientes será nuestra guía principal. Podemos tener una o dos prioridades principales para cada comparación. Esto nos ayuda a no perdernos en un mar de números. Paso 3. Comparación numérica clave, usando nuestras prioridades definidas. Ahora, con las porciones ya igualadas y nuestras prioridades en mente, vamos a comparar los números relevantes en la tabla nutricional. Comparamos los gramos, g, o miligramos, mg, de los nutrientes que hemos priorizado. Por ejemplo, azúcares añadidos, sodio, fibra, grasa saturada. Podemos usar el %VD como una guía rápida, recordando la regla del 5 al 20 que vimos, menos de 5% es bajo, más de 20% es alto, para confirmar si las diferencias que vemos en gramos son significativas. Por ejemplo, una diferencia de 2% VD versus 4% VD de sodio puede no ser muy relevante, pero una de 10% VD versus 30% VD sí lo es. También es bueno echar un vistazo rápido a las calorías y a la proteína para tener una visión general, pero siempre manteniéndolas en perspectiva según nuestras prioridades. Paso 4. La prueba final. Revisen la lista de ingredientes. A veces, dos productos pueden tener perfiles nutricionales numéricos muy similares en la tabla. Aquí es donde la lista de ingredientes, nuestra lupa de detective, marca la diferencia decisiva. Comparen la longitud de la lista, una lista es significativamente más corta y con ingredientes más reconocibles que la otra, generalmente, como ya dijimos, una lista más corta tiende a ser mejor, indicando un producto menos procesado. Comparen los primeros ingredientes, uno de los productos empieza con harina integral y el otro con harina refinada. ¿Uno tiene azúcar o algún tipo de jarabe como segundo o tercer ingrediente? Busquen las banderas rojas que ya conocemos. ¿Alguno de los productos contiene aceite parcialmente hidrogenado, grasas trans? ¿Tiene una larga lista de aditivos, colorantes o conservantes que preferimos evitar? ¿Utiliza múltiples nombres diferentes para el azúcar, intentando disfrazar la cantidad total? A menudo, la lista de ingredientes nos dará la respuesta final sobre cuál es la opción de mayor calidad o menos procesada, incluso si los números de la tabla nutricional eran parecidos. Para mí, este paso es el que suele desempatar. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que estamos comparando dos cereales de desayuno, el cereal A y el cereal B. El cereal A dice, porción 40 gramos. Calorías 150, grasa saturada 0 gramos, 0% VD, sodio 180 miligramos, 8% VD, fibra 2 gramos, 7% VD, azúcares totales 12 gramos, y de esos, azúcares añadidos 10 gramos, lo que es un 20% VD, alto. En sus ingredientes vemos maíz, azúcar, jarabe de maíz, sal, extracto de malta. El cereal B dice, porción 40 gramos. Calorías 140, grasa saturada 0 gramos, 0% VD, sodio 100 miligramos, 4% VD, bajo, fibra 5 gramos, 18% VD, buena fuente. Azúcares totales 6 gramos, y de esos, azúcares añadidos 5 gramos, lo que es un 10% VD, moderado. En sus ingredientes vemos trigo integral, salvado de trigo, azúcar, extracto de malta, sal. Aplicando nuestro método. Paso 1. Las porciones son iguales, 40 gramos en ambos. Perfecto, podemos comparar directamente. Paso 2. Nuestra prioridad para los cereales de desayuno suele ser reducir el azúcar añadido y aumentar la fibra. Paso 3. Comparación numérica. Azúcares añadidos. El cereal A tiene 10 gramos, 20% VD, alto, mientras que el cereal B tiene 5 gramos, 10% VD, moderado. Claramente, el cereal B gana aquí. Fibra, el cereal A tiene 2 gramos, 7% VD, bajo, mientras que el cereal B tiene 5 gramos, 18% VD, buena fuente. De nuevo, el cereal B es mejor. Sodio, el cereal A tiene 180 miligramos, 8% VD, mientras que el cereal B tiene 100 miligramos, 4% VD, bajo. Otra vez, el cereal B. Calorías, son muy similares, 150 versus 140, así que la diferencia es pequeña y no sería decisiva en este caso. Paso 4. Lista de ingredientes. El cereal A empieza con maíz, que probablemente sea refinado, ya que no dice integral, y luego tiene azúcar y jarabe de maíz muy arriba en la lista. El cereal B empieza con trigo integral y salvado de trigo, excelente, y el azúcar aparece más abajo en la lista. Conclusión de la comparación, el cereal B es claramente la mejor opción según nuestras prioridades, tiene la mitad de azúcar añadido, más del doble de fibra, menos sodio,
Y además tiene una lista de ingredientes de mayor calidad, con grano integral como primer componente. Es importante ser realista, no siempre vamos a encontrar el producto perfecto según todos nuestros criterios. A veces tendremos que elegir el mal menor o la opción que mejor se alinee con nuestra prioridad principal en ese momento. El objetivo no es la perfección absoluta, que puede llevar a la parálisis por análisis, sino tomar una decisión informada y consciente basada en la evidencia que nos proporcionan las etiquetas. La conclusión de este capítulo es que comparar productos es donde realmente ponemos a prueba nuestras habilidades de detective nutricional. Siguiendo un método simple, igualar porciones, definir prioridades, comparar números clave y, fundamentalmente, revisar la lista de ingredientes, podemos navegar rápidamente entre opciones similares y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y objetivos de salud. Esta habilidad nos empodera enormemente en el supermercado, permitiéndonos tomar el control y asegurarnos de que nuestras elecciones reflejen nuestras intenciones de salud. Y como todo, la práctica hace al maestro. Cuanto más lo hagan, más rápido y fácil se volverá. Hemos absorbido una cantidad impresionante de información valiosa sobre cómo leer y entender cada rincón de la etiqueta nutricional, desde esa escurridiza porción hasta la reveladora lista de ingredientes, pasando por todas las trampas del marketing que nos acechan en los empaques. Ahora, la pregunta clave que muchos de ustedes se estarán haciendo es, ¿cómo integramos todo esto de manera fluida y sin estrés en nuestra rutina real de compras en el supermercado? Porque una cosa es entender la teoría y otra muy distinta es aplicarla cuando estamos con prisa, quizás con los niños, y con mil cosas en la cabeza. La idea, y esto quiero que quede muy claro, no es convertir la compra en una tarea agobiante que nos lleve horas analizando cada paquete. No se trata de eso. Se trata de desarrollar hábitos inteligentes y eficientes que nos permitan tomar mejores decisiones la mayor parte del tiempo, de forma casi automática con la práctica. Aquí les comparto algunas estrategias prácticas que a mí me han funcionado para llevar todo este conocimiento del aula, que sería este podcast, al campo de batalla, que es el supermercado. Primero, y esto es fundamental para no sentirse abrumado, empiecen poco a poco. No intenten cambiar todo de golpe ni analizar cada etiqueta de cada producto en su primera compra después de escuchar este episodio. Eso solo les va a generar estrés y frustración. La estrategia que yo les propongo es elegir una o dos categorías de alimentos por viaje de compras en las que se van a enfocar. Por ejemplo, en su próxima compra, pueden decir, hoy me voy a concentrar en comparar detenidamente los cereales de desayuno y voy a elegir el mejor para mí y mi familia. La siguiente vez, quizás se enfoquen en los yogures y en las salsas de tomate. Y en la siguiente compra, pueden revisar los panés y las galletas. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que hace la tarea mucho más manejable. Y lo mejor es que una vez que encuentren una marca o un tipo de producto que les guste y que cumpla con sus criterios de salud, ya no tendrán que analizar esa categoría tan a fondo en futuras compras. Simplemente irán a buscar ese producto que ya conocen. Gradualmente, irán construyendo un repertorio de opciones más saludables y confiables en su lista de la compra. Segundo, les recomiendo que definan sus prioridades maestras generales. Si bien cada comparación de productos puede tener prioridades específicas según el tipo de alimento, como vimos en el capítulo anterior, también es útil tener unas 2 o 3 prioridades maestras que guíen la mayoría de sus decisiones cuando leen etiquetas. Basándose en sus objetivos de salud generales, decidan qué es lo más importante para ustedes la mayor parte del tiempo. Para mucha gente, estas prioridades podrían ser minimizar los azúcares añadidos, este suele ser un gran ganador, maximizar la ingesta de fibra, limitar el consumo de sodio y, por supuesto, evitar las grasas trans. Esto debería ser una prioridad siempre. Tener estas prioridades claras en mente les ayuda a filtrar opciones muy rápidamente. Pueden escanear las etiquetas buscando específicamente estos valores y tomar decisiones más ágiles. Tercero, sean conscientes de que, al principio, mientras desarrollan el hábito y la habilidad de leer etiquetas, puede que necesiten dedicar un poco más de tiempo en el supermercado. Mi consejo es que consideren ir de compras cuando no tengan demasiada prisa, si es posible. Trátenlo como una inversión en su salud a largo plazo. Y un detalle práctico pero importante, lleven sus gafas si las necesitan para leer la letra pequeña de las etiquetas, que a veces es diminuta. Pero la buena noticia es que, con la práctica, se volverán mucho más rápidos. Lo que inicialmente les puede llevar 5 minutos por categoría de producto, con el tiempo les llevará solo unos segundos. Podrán escanear una etiqueta y extraer la información clave casi de un vistazo. Cuarto, intenten dominar la lectura rápida de etiquetas. Como decía, no siempre necesitan leer cada detalle de cada producto. Desarrollen un método de escaneo rápido para filtrar. El método que yo uso es más o menos así. Primero, siempre, tamaño de la porción y porciones por envase. Esto me dice si los números que voy a ver son realistas o si necesito multiplicarlos. Luego, voy directamente a mis nutrientes prioritarios, por ejemplo, azúcares añadidos, fibra, sodio, grasa saturada / trans. Uso mentalmente la regla del 5 al 20 para un juicio rápido. Después, echo un vistazo muy rápido a los 3 a 5 primeros ingredientes de la lista.
Esto me da una idea de la calidad general, es harina integral o refinada, aparece el azúcar muy al principio. Y finalmente, hago un escaneo súper rápido de toda la lista de ingredientes buscando mi bandera roja principal, aceite parcialmente hidrogenado. Este escaneo rápido me permite descartar opciones que son claramente desfavorables muy rápidamente, y así puedo centrarme en comparar con más detalle solo aquellas que parecen más prometedoras. Quinto, y esto es muy importante para la salud mental también, no se obsesionen con la perfección. Busquen el equilibrio. La realidad es que es imposible, y probablemente poco saludable y muy estresante, aspirar a que cada alimento que compren sea nutricionalmente perfecto. La alimentación saludable se trata de patrones generales a lo largo del tiempo, no de alimentos individuales aislados. Yo les sugiero que apliquen la regla del 80 al 20, o incluso 90/10 si son muy estrictos. Intenten tomar decisiones informadas y elegir las opciones más saludables la mayor parte del tiempo, ese 80 a 90%. Pero permítense cierta flexibilidad para disfrutar de alimentos menos nutritivos ocasionalmente, sin sentirse culpables, ese 10 a 20% restante. El beneficio de esto es que crea un enfoque sostenible y menos estresante hacia la alimentación. Y leer etiquetas les ayuda a tomar decisiones conscientes incluso para esos caprichos. Quizás eligen una versión un poco mejor de ese capricho, o son más conscientes de la porción que van a consumir. Sexto, un recordatorio que a mí me parece muy valioso: miren más allá de los pasillos centrales del supermercado, que es donde, curiosamente, menos etiquetas complejas hay. A menudo, los alimentos más saludables y menos procesados, aquellos que deberían formar la base de nuestra alimentación, ni siquiera tienen etiquetas nutricionales con largas listas de ingredientes. La estrategia es dedicar una buena parte de nuestro tiempo de compra y de nuestro presupuesto al perímetro del supermercado. Ahí es donde suelen estar las frutas y verduras frescas, la base de cualquier dieta saludable, llenas de vitaminas, minerales y fibra. Las carnes magras, aves y pescado fresco, excelentes fuentes de proteína. Los huevos y los lácteos básicos, como leche, yogur natural sin azúcar añadido. Y en algunas secciones, las legumbres secas, lentejas, garbanzos, frijoles y los granos enteros a granel, avena, quinoa, arroz integral. Estas son opciones increíblemente económicas y nutritivas. El beneficio de centrarse en estos alimentos es que suelen ser nutricionalmente superiores a sus contrapartes procesadas que encontramos en los pasillos centrales, y además nos liberan de la necesidad de estar descifrando etiquetas complejas todo el tiempo. Cuanto más llenemos nuestro carrito con estos alimentos integrales y frescos, menos tendremos que preocuparnos por las trampas de los productos envasados. Y séptimo, un consejo opcional pero que a algunos les puede ayudar, especialmente al principio: usen la tecnología a su favor. Existen aplicaciones móviles que nos permiten escanear el código de barras de un producto y obtener un resumen de su información nutricional, a veces incluso con una calificación de saludabilidad o comparaciones con otros productos. Si les resulta útil, pueden explorar algunas de estas apps, como Yuka, Open Food Facts, El Coco en algunos países, o incluso MyFitnessPal, que aunque es para contar calorías, también muestra información nutricional. Pueden ser una ayuda rápida para empezar, pero una advertencia: no confíen ciegamente en las calificaciones de estas aplicaciones. A veces, sus algoritmos pueden ser un poco simplistas o no coincidir perfectamente con nuestras prioridades personales. Úsenlas como una guía adicional, pero sigan aplicando su propio juicio basado en todo lo que han aprendido en este episodio. Ustedes son los que mejor conocen sus necesidades. La conclusión de este capítulo es que leer etiquetas nutricionales no tiene por qué añadir estrés a nuestra vida. Con las estrategias adecuadas, empezar poco a poco, definir prioridades, practicar la lectura rápida, buscar el equilibrio y centrarse también en alimentos integrales sin etiqueta, podemos convertir esta habilidad en una herramienta poderosa y eficiente para mejorar nuestra alimentación. Se trata de integrar este conocimiento en nuestra rutina de forma sostenible, haciendo que las compras conscientes sean una segunda naturaleza, algo que hacemos casi sin pensar. Y créanme, una vez que le cogen el truco, se siente muy empoderador. Están en camino de convertirse en compradores verdaderamente inteligentes y conscientes. Hemos recorrido juntos un camino fascinante a través del intrincado, y a veces confuso, mundo de las etiquetas nutricionales. Desde descifrar el verdadero significado del tamaño de la porción y entender las calorías más allá del simple número, hasta navegar por el laberinto de las grasas, los carbohidratos y esos escurridizos azúcares ocultos. Hemos aprendido a utilizar el %VD como una guía comparativa inteligente, a valorar la lista de ingredientes como la fuente de verdad definitiva, a desmontar las promesas a menudo vacías del marketing en los empaques y a comparar productos como verdaderos detectives nutricionales. Si han llegado hasta aquí, quiero que sepan que ya no son el mismo consumidor que quizás eran al empezar este episodio. Han adquirido un conocimiento que les diferencia y, lo que es más importante, les empodera. Ya no tienen por qué sentirse perdidos, confundidos o engañados en los pasillos del supermercado.
Ahora poseen las herramientas para mirar más allá de la fachada brillante, para entender qué contienen realmente los alimentos que eligen para ustedes y para sus familias, y para tomar decisiones que se alineen genuinamente con su deseo de una vida más saludable. Permítanme recapitular brevemente los superpoderes que han adquirido, esas habilidades que ahora tienen para enfrentarse a las etiquetas. Tienen una visión de rayos X para la porción, saben que el tamaño de la porción es la clave y cómo ajustar los números a la realidad de su consumo. Poseen una comprensión calórica profunda, entienden que no todas las calorías son iguales y ahora buscan densidad nutricional sobre calorías vacías. Tienen un discernimiento experto sobre las grasas, diferencian las grasas saludables de las perjudiciales y, crucialmente, saben cómo detectar esas esquivas grasas trans ocultas en la lista de ingredientes. Han activado su radar antiazúcar añadido, identifican los azúcares añadidos, tanto en la tabla nutricional como disfrazados con múltiples nombres en la lista de ingredientes y ahora priorizan la fibra. Han alcanzado la maestría del porciento VD, usan el porcentaje de valor diario como una herramienta comparativa inteligente con la regla del 5 al 20, reconociendo siempre sus limitaciones. Practican la lectura crítica de ingredientes, saben que el orden importa y ahora prefieren listas cortas con ingredientes reconocibles y caseros. Han desarrollado un escudo anti-marketing, miran con un sano escepticismo las afirmaciones del frente del paquete y siempre verifican con la información real de la etiqueta. Tienen una habilidad comparativa afilada. Pueden poner dos productos cara a cara y elegir la mejor opción para ustedes de forma sistemática e informada. Y, finalmente, han adquirido una estrategia de compra inteligente, saben cómo aplicar todo este conocimiento de forma práctica y sostenible en su rutina. Es importante recordar que leer etiquetas no se trata de obsesión, ni de restricción extrema, ni mucho menos de juicio hacia uno mismo o hacia los demás. Se trata de conciencia, información y cuidado personal. Es una forma de respetar nuestro cuerpo y nuestra salud, tomando decisiones activas sobre lo que ponemos en él. Es, en esencia, reclamar nuestro poder como consumidores frente a una industria alimentaria que, aunque nos ofrece muchas opciones, no siempre tiene nuestros mejores intereses como su prioridad principal. ¿Cuáles son los próximos pasos en este viaje que han comenzado? El aprendizaje es un proceso continuo, y la maestría, como en todo, viene con la práctica. Aquí les dejo algunos pasos finales para consolidar estas nuevas y valiosas habilidades. Practiquen, practiquen y practiquen. La próxima vez que vayan de compras, apliquen lo que hemos hablado. Empiecen con una categoría de alimentos, comparen un par de productos, lean sus listas de ingredientes. Cada vez les resultará más fácil y rápido. Prioricen el impacto, enfóquense en aquellos cambios en sus elecciones que tendrán un mayor impacto positivo en su salud. Para la mayoría de las personas, esto suele ser reducir drásticamente los azúcares añadidos, eliminar por completo las grasas trans, aumentar la ingesta de fibra y moderar el consumo de sodio. Cocinen más en casa. La mejor manera de saber exactamente qué están comiendo es prepararlo ustedes mismos con ingredientes frescos y básicos. Y leer etiquetas les ayudará a elegir mejor esos ingredientes básicos cuando vengan envasados, como una salsa de tomate, un caldo, etc. Mantengan la curiosidad, sigan aprendiendo sobre nutrición de fuentes fiables. El conocimiento es, verdaderamente, poder. Compartan su conocimiento, si se sienten cómodos, ayuden a sus amigos y familiares a entender mejor las etiquetas. Un consumidor informado beneficia a toda la comunidad. Y, sobre todo, sean amables con ustedes mismos, habrá días en que coman algo menos nutritivo, y no pasa nada. La clave es el patrón general de su dieta a lo largo del tiempo. Disfruten de la comida, busquen el equilibrio y sigan adelante con sus objetivos de salud sin culpas innecesarias. Este episodio les ha proporcionado, espero, un mapa y una brújula. Ahora, la aventura de navegar por el mundo de los alimentos con confianza y conocimiento es enteramente suya. Ya no son navegantes a la deriva en el mar del marketing y la confusión nutricional. Son los capitanes de su propio barco, capaces de trazar un rumbo claro hacia una alimentación más consciente, más saludable y, en última instancia, más satisfactoria. ¡Wow! ¿Qué viaje hemos tenido hoy, verdad? Hemos cubierto muchísimo terreno, desde entender por qué el tamaño de la porción es tan engañoso, hasta descifrar las calorías, las grasas, los carbohidratos, la fibra, los azúcares ocultos, el porciento VD, la lista de ingredientes, y cómo no dejarnos engañar por el marketing. Y llegamos a este punto crucial que quería compartir especialmente con ustedes, la idea de que ustedes, como consumidores informados, tienen un poder inmenso para transformar su alimentación y, por ende, su salud. Esta última parte, para mí, es la más gratificante. Ver cómo, con un poco de conocimiento y práctica, podemos pasar de sentirnos abrumados y confundidos en el supermercado a sentirnos seguros, empoderados y en control de nuestras elecciones. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes. De entender que cada etiqueta es una oportunidad para tomar una decisión que nos acerque un poquito más a nuestros objetivos de bienestar. Saber que no estamos a merced de los eslóganes publicitarios, sino que podemos dar la vuelta al paquete y descubrir la verdad por nosotros mismos, es liberador. Es como si nos hubieran dado unas gafas especiales que nos permiten ver a través de las apariencias.
Y ese poder, una vez que lo adquirimos, ya nadie nos lo puede quitar. Realmente espero que este episodio les haya abierto los ojos, les haya dado herramientas prácticas y, sobre todo, les haya infundido la confianza para empezar a leer etiquetas de una manera diferente. No como una tarea, sino como un acto de amor propio y de cuidado. Entonces, para resumir las ideas más importantes que quiero que se lleven de este episodio, primero, yo creo que es vital recordar que la etiqueta nutricional es nuestra aliada, no nuestra enemiga, si sabemos cómo leerla. Segundo, no olviden la importancia que tiene para mí verificar siempre el tamaño de la porción y la lista de ingredientes, ya que ahí suelen estar las claves más importantes. Y finalmente, lo más transformador quizás sea darnos cuenta del poder que tenemos al tomar decisiones informadas, eligiendo alimentos que realmente nos nutran y nos hagan sentir bien. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que les hago a ustedes es, ¿qué van a hacer con toda esta información? Espero de corazón que los inspire a tomar un producto en su próxima compra, darle la vuelta y empezar a aplicar alguna de las cosas que hemos hablado hoy. Pequeños pasos, como elegir el cereal con un poco más de fibra o la salsa con un poco menos de azúcar añadido, pueden hacer una gran diferencia acumulada en su salud. Y por supuesto, si este episodio les ha aportado valor, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado este rato juntos, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal Un Podcast Saludable aquí en YouTube, que le den un buen me gusta a este video y que lo compartan con alguien a quien crean que le podría servir. Ayúdenme a seguir creando contenido como este para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Hay alguna parte de la etiqueta que todavía les confunda? ¿Tienen algún truco personal para elegir alimentos saludables en el supermercado? Déjenmelo saber aquí abajo. Siempre aprendo mucho de sus experiencias. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por su compañía. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Soy James, y esto ha sido un podcast saludable. Cuídense mucho, manténganse saludables, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.